Al sermón, la plática de fondo en esta oportunidad. Y quiero compartir con ustedes este sermón con el siguiente título: Nuestro legado como cristianos. Ese es el título. Nuestro legado como cristianos. Vamos a tener ahí entonces ese título. El propósito que persigo es explicar que como miembros de la iglesia y como llamados a conocer la verdad de Dios, personas que hemos sido engendrados por el Espíritu de Dios, tenemos una gran responsabilidad de que nuestra vida sea un ejemplo para las futuras generaciones aquí en la iglesia. Nuestra vida debe ser un buen ejemplo para las futuras generaciones. Estos niños y jóvenes que vienen naciendo y creciendo dentro de la iglesia necesitan ver constantemente en nosotros una vida de fidelidad, una vida de entrega, una vida de obediencia y respeto 100% a las leyes de Dios. Entonces, quiero hacer una pregunta. ¿Se ha puesto usted a pensar en lo siguiente? Cuando nuestra vida física llegue a su fin, es una realidad, es algo que no podemos obviar. Cuando nuestra vida física llegue a su fin, ¿qué quedará escrito en nuestra hoja de vida? O puede llamarse usted, ¿qué quedará escrito en nuestro currículum? Nuestra hoja de vida. ¿Qué se escribirá allí? Pregunto, ¿dejaremos obras capaces de inspirar a otros cristianos a mantenerse en los caminos de Dios? ¿Será ese el ejemplo que nosotros le dejemos a estos futuros miembros de la iglesia? ¿Que mi vida inspire a otros a seguir en los caminos de Dios? ¿Será ese el objetivo que tenemos todos? Más personalizado, más directamente, evocarán o recordarán nuestras obras, nuestros hijos. Sí, evocarán o recordarán nuestros hijos, nuestros nietos y demás familiares nuestro nombre por haber llevado una vida dedicada a Dios. ¿Se recordarán ellos? Sí, por haber dedicado una vida de honra y respeto a Dios. O bien, por el contrario, los recuerdos de nuestra vida serán desvanecedores, desmotivadores. Los recuerdos que dejemos de nuestra vida serán olvidados prontamente por nuestros familiares, por nuestros hijos o nietos. Y podemos ir hasta otro extremo. Sí. ¿Seremos recordados por motivos incorrectos? ¿Seremos recordados por haber llevado una vida incorrecta delante de Dios? ¿Seremos recordados por actos vergonzosos quizá, por nuestros hijos, por nuestros nietos? Quizá nos recuerden por actos de deshonra para nuestra familia, para nuestros hijos y nuestros nietos, incluso para nuestros amigos, o y lo más, actividades de deshonra hacia Dios. ¿Será que esos van a ser los recuerdos que queden de nosotros una vez finalizada nuestra peregrinación en esta tierra? De estas preguntas sacamos la gran importancia del ejemplo como verdaderos cristianos. ¿Sí? La gran importancia del ejemplo que debemos de dar. Ejemplo de fortaleza, ejemplo de convicción, ejemplo de fidelidad, para que estas futuras generaciones lleguen a tener algo que los inspire a mantenerse en los caminos del Dios Todopoderoso. Quizá este sea un tema de los pocos que nos proponemos meditar. La mayoría de las personas no nos detenemos a pensar qué ejemplo le estamos dejando a las futuras generaciones. Y esto nos debe preocupar mucho. ¿Qué concepto tendrán de nosotros las siguientes generaciones en cada una de nuestras localidades? Quizá nunca se nos ocurre que nuestro ejemplo debe sobrevivir, nuestro ejemplo debe motivar a las
personas que vendrán después de nosotros, aún después de haber muerto. Tienen que perdurar esos buenos ejemplos. Ya. Lo vamos a ver en la palabra de Dios. Cómo allí han compilado, tienen vidas resumidas de héroes ejemplares delante de Dios, que dejaron escrito su nombre como los héroes y los campeones de la fe, ya, que ayudarán a orientar a otros para que se inserten en los caminos de Dios hacia el reino. Por lo tanto, este es un buen requisito para revisar nuestras vidas y nuestro ejemplo como cristianos. Pregunto entonces, ¿glorificamos a Dios en nuestra vida? Es una pregunta importante. ¿Es nuestra vida un brillante testimonio de la manera correcta de vivir? Son interrogantes muy fuertes que hay que responder, ¿sí? ¿Es mi vida un ejemplo, un testimonio positivo de la manera de vivir delante de Dios? Nos debe de preocupar encontrar las respuestas. Nuestros aportes, nuestras realizaciones en la vida física que llevamos, pasarán a la historia como un monumento de amor y de espíritu de servicio. ¿Será ese el ejemplo que quede de cada uno de nosotros? Amor a Dios y un espíritu de servirnos unos a otros. ¿Serán esos valores los que tipifiquen nuestra vida como cristianos? La historia de la humanidad registra históricamente las principales características de hombres connotados en todos los países del mundo. Si es Latinoamérica, si es América del Norte o si es en Europa, hay registros de las principales características de hombres y mujeres connotados que se han destacado en sus países. Por ejemplo, tomo a Estados Unidos. Allí aparece un hombre de nombre Benjamin Franklin, por ejemplo. Héroes de los Estados Unidos, cuya vida ha motivado a generaciones a vivir y seguir el ejemplo que ellos han dejado. Un hombre más, John Adams, Alexander Hamilton, o bien el expresidente George Washington. ¿Qué características dejaron ellos? Muchos de estos hombres dejaron como característica el valor y el amor a la patria. Otros hombres dejaron su ejemplo de fe, repito, de perseverancia, de búsqueda de la libertad, aún con grandes obstáculos que la vida les presentó. Entonces vean rápidamente el ejemplo de estos destacados personajes en los Estados Unidos. Repito, Benjamin Franklin, John Adams, Alexander Hamilton, George Washington, hombres de fe, de valor, de valentía, de amor a la patria, perseverancia y búsqueda de la tan ansiada libertad. Estos hombres que he mencionado en el área de los Estados Unidos dejaron tras de sí un ejemplo perdurable de su valor, de su fe, de su perseverancia. Bueno, ahora, nosotros, ¿qué valores vamos a dejar? Nosotros, ¿cuáles van a ser las características con las cuales nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos nos recordarán cuando nosotros dejemos de vivir? ¿Cuáles serán esas características? ¿Somos nosotros un modelo de excelencia? ¿Es nuestra vida un ejemplo de liderazgo cristiano, cuyo recuerdo perdurará años después de que se haya cumplido nuestro paso por la tierra? ¿Somos nosotros los líderes cristianos efectivos? ¿Sí? ¿Somos modelos de excelencia, de puntualidad, de fe, de fidelidad, de entrega a las cosas de Dios? Esas preguntas nos tenemos que estar respondiendo nosotros una a una.
Entonces es el momento justo en donde vamos a tomar los ejemplos que la Biblia nos cita. La Biblia trae relatos inspiradores sobre hombres y mujeres que dejaron su ejemplo allí perdurable. Los hombres más grandes que jamás hayan existido. Hay una mención de cada uno de ellos en la Biblia. Es así como Dios en su sabiduría quiso consignar las lecciones importantes tomadas de la vida de muchos de estos campeones de la fe, héroes de la fe. ¿Para qué? Para que nosotros leamos su ejemplo, veamos su ejemplo y edifiquemos sobre ellos nuestros actos de fe y de entrega a las cosas de Dios. Una pregunta más para nosotros. Acudimos a la palabra de Dios constantemente para encontrar en ella fuerza, valor, determinación, fortaleza en los momentos difíciles de nuestra vida cristiana. ¿Sí? Encontramos nosotros en la Biblia la fuente de la fortaleza para poder superar nuestras pruebas y dificultades todos los días. Todos sabemos que en Hebreos 11 se enumeran algunas de estas vidas ejemplares que nosotros tenemos allí. A la vez de mencionar a los nombres, se mencionan también las características que los distinguía de la gente común de su época. Vamos entonces a abrir nuestra Biblia en Hebreos capítulo 11 y vamos a leer ahí los versículos 7 y 8. Hebreos 11, 7 y 8. Estamos llegando a Hebreos capítulo 11. Los versículos que vamos a leer son el número 7 y el 8. Vean, ahí se menciona ahora una lista de héroes de la fe. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Tenemos entonces al primer personaje mencionado, Noé. La fe de Noé, el ejemplo que nos dejó Noé, el legado, ¿sí? El ejemplo que está ahí escrito en la Biblia para que nosotros también nos inspiremos en él y que lleguemos a desarrollar características similares. Versículo 8 ahora. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Vean otra vez la característica importante, tanto de Noé como de Abraham, fe. Entonces nosotros viendo esos ejemplos tenemos que edificar y crecer también en el mismo tipo de fe, tanto de Noé como de Abraham. Versículo 11. Por la fe también la misma Sara, ahora se menciona a una mujer, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Tercer personaje ahora, el sexo femenino, Sara. La fe, la convicción, la creencia en la existencia de Dios y en sus promesas la hizo, ¿sí? De parte de ella, cambiar su estado de esterilidad y pasó a ser la madre de muchas generaciones. Ustedes lo saben, ¿verdad? Por la fe, por la fe. Y se menciona muchos más allí. El versículo 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob. Vean otra generación. Pero se mantiene la misma característica, fe. La fe los mantuvo a ellos firmes en la iglesia. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Se comienza a manejar entonces bastante tema de la fe. Vemos entonces, Noé
Abraham, y si hubiésemos leído más, leemos de Jefté y muchos héroes más, caminaron con él. Caminaron con Dios. Esto es, le obedecieron hasta la muerte. ¿Ya? Por ello fue que Dios quiso dejar registrado su ejemplo de vida para todos los tiempos, como ejemplos motivadores para todos nosotros hoy en día. Y hablamos solo de 3 personajes. Hay muchos más ejemplos. Ahora leamos Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12, 1. Vamos a leer algo asombroso acerca de estos hombres. Noé, Abraham y Sara por el momento, ¿sí? Ahora vean lo que se lee en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Ahora dice, por tanto, nosotros, refiriéndose a nosotros en la actualidad, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ya se han mencionado todos los héroes y campeones de la fe en Hebreos 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sirviéndonos como elementos motivadores la vida y el ejemplo de los héroes y campeones de la fe del capítulo 11, se nos amonesta a nosotros ahora. Por tanto, nosotros, teniendo alrededor de nosotros estos campeones de la fe, grandes e influyentes, una nube de testigos se menciona ahí, que se nos pide. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Quiere decir que Noé, que Abraham, que Sara y todos los campeones de la fe, lo que hicieron fue alejarse del pecado y a iniciar una vida de santidad delante de Dios. Ya. Se quitaron todo el peso y del pecado que los asediaba, tal como a nosotros en esta sociedad en la que vivimos. Y luego, eliminando el pecado, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este es el mensaje que se nos da aquí en el versículo 1. Ahora, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús. ¿Cómo debemos de correr? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El elemento motivador, el ejemplo máximo, entonces es Jesucristo. Tomando en cuenta el ejemplo de Noé, de Abraham y de Sara. Pero ahora se nos motiva. Pongan la vista en Cristo. No hay otro hombre en el cual nosotros podamos fijar nuestra vista. No podemos imitar a ningún ser humano. Tenemos que buscar la perfección y la vida de Jesucristo. Nuestros ojos elevados a esa vida sin pecado. Que es el mejor de los ejemplos que tenemos ahí. Entonces en el capítulo 11 de Hebreos se destaca la vida de muchos hombres y mujeres santos que vivieron hace centenares y aún miles de años atrás. Pero vean el ejemplo de ellos. Está escrito en la Biblia para motivarnos a nosotros a vivir de acuerdo al estilo de vida que ellos siguieron. Pablo, por su parte, muestra que la vida y las experiencias de aquellas personas siguen teniendo sentido, nos motivan, nos orientan, y también esa vida y ese ejemplo de todos estos héroes de la fe tienen valor para nosotros hoy. Nos motivan. Cuando leemos ese ejemplo, nos motivamos a vivir como Noé, como vivió Abraham, como vivió Isaac, como vivió Jacob, cometiendo errores, sí, pero buscando el perdón y la misericordia de Dios todos los días de su vida. Por lo tanto, entendemos que Dios quiso conservar sus nombres en la Biblia y preservar el recuerdo del carácter de cada uno de ellos
para la eternidad, porque está escrita en la Biblia. De Noé, de Abraham, de Jefté, de Sansón, de Sara. ¿Sí? Los ejemplos de vida, de obediencia y sometimiento a Dios, están escritos ahí para la posteridad. Pero cuando los leemos, nos motivamos a vivir como ellos vivieron. Ahora bien, ¿vivían ellos en una sociedad terrible, violenta, desobediente? Sí, igual que la de nosotros. Recuerden ustedes cuáles eran las expresiones de la comunidad sobre Noé. Lo trataban de loco. Estaban construyendo un gran barco en una montaña. No había ni ríos ni lagos. ¿Qué compatibilidad iba a haber? Construir un arca en una montaña, sin agua y sin nada. Pero el plan de Dios iba a funcionar. 40 días y 40 noches de lluvia y ese barco se levantó y se preservó la vida de una sola familia, de toda aquella gran comunidad o sociedad. Todos, excepto 8, los integrantes de la familia de Noé, se salvaron. Y ellos asentaron una vez el arca en tierra, comenzaron una renovación de la civilización. Perfecto. Ya vimos el ejemplo de Noé, de Abraham rápidamente y de Sara. Pero ahora veamos el ejemplo de Cristo. Jesucristo, el hombre más importante que jamás haya vivido. Jesucristo fue el Hijo perfecto de Dios. Jesucristo vino a morir por los pecados de todo el mundo. Y con su muerte reconcilió a la humanidad con Dios el Padre. Vean esa gran meta, esa gran obra, esa vida ejemplar de Jesucristo. Vamos a leer parte de ello en Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10. Repito la cita, Romanos, el capítulo 5 y el versículo 10. Vamos a leer ahí. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Vean la vida ejemplar de Jesucristo. El hombre perfecto, el Hijo de Dios, que se sometió a tal sacrificio, murió por los pecados de la humanidad. El hombre en el momento de haber cometido pecado se constituyó en enemigo de Dios. ¿Sí? Nos hemos constituido en enemigos de Dios. Y por lo tanto, fuimos reconciliados, dice el versículo 10 allí, con Dios a través de la muerte de su Hijo. Una vez reconciliados, a través del sacrificio de Jesucristo, ¿ahora qué? Tenemos la alternativa de llegar a ser salvos por la vida de Jesucristo. Vea el significado de la vida de Jesucristo. No estamos hablando de la muerte ahora. Con la muerte tenemos el perdón de los pecados. Pero ahora nuestra vida eterna depende de, ¿qué? De la vida de Jesucristo en nosotros. Dejar que Jesucristo viva en nosotros, como lo explica Pablo. Cuando dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando Cristo vive en nosotros, entonces estamos ya caminando hacia el reino de Dios. La promesa es llegar a ser salvos por la vida de Cristo en nosotros, por su obra, por su ejemplo. Hablando de Jesucristo, entonces puedo indicar que ningún otro mortal puede compararse en la mínima parte con la vida sin mancha, ¿sí?, de Jesucristo. Jesucristo vivió una vida impecable y con ella nos dejó el mejor ejemplo para imitarlo y seguir el ejemplo que Él nos trazó a través de su vida.
En Hebreos, una vez más, regresando a Hebreos capítulo 4, ahora versículo 15, vamos a leer lo siguiente. Hebreos capítulo 4 y versículo 15. Hablando de Jesucristo, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí está la gran diferencia. Hoy podemos acudir a Dios a través de Jesucristo como nuestro intercesor, como nuestro sumo sacerdote. Y vean, Él, por haber pasado esa experiencia de una vida física, carnal, sintió sed, sintió hambre, estuvo tentado en todos los aspectos de la vida física, pero entonces en esa experiencia Jesucristo se compadece de nosotros, entiende perfectamente nuestra crisis, ¿sí? Él ya pasó esa experiencia y por esa experiencia entonces puede compadecerse de cada uno de nosotros en nuestras debilidades. Porque Él fue tentado en todo, leímos ahí en el versículo 15. Ya. La gran diferencia fue, hubo tentación, pero no hubo pecado. Sí. Tuvo la capacidad de rechazar fuertemente la tentación que Satanás le había proveído en ese momento ahí. Por lo tanto, decimos de Jesucristo que Él fue santo. Llevó una vida de santidad, una vida de justicia, una vida de perfección. Ya. Perfección absoluta. Veamos qué dice Hebreos capítulo 1, el primer capítulo allí de Hebreos. Estamos Hebreos capítulo 1, versículos 4 al 6. Hablando de la situación, la experiencia que Jesucristo tomó como ser humano, cuando vino en carne. Hebreos capítulo 1, versículos del 4 al 6. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Está hablando de Jesucristo. 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Vean la relación íntima, padre-hijo. Versículo 6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Se está dando entonces una comparación entre Jesucristo y los ángeles. Ya. Jesucristo hecho superior a los ángeles. Ya, ¿por qué? Porque heredó un excelente nombre. Jesucristo, llamado Hijo de Dios. Recuerdan ustedes que los ángeles fueron creados ahí básicamente, ¿verdad? Entonces, siendo Jesucristo el Hijo de Dios perfecto, sin mancha, es apenas lógico que su vida quede como recuerdo perpetuo de la manera como los cristianos debemos vivir. Es el ejemplo perfecto. La santidad de Jesucristo, la vida santa, sin pecado, que Él nos dejó, debe ser el máximo ejemplo para nosotros, vivir una vida de santidad, de perfección, de sometimiento, de gratitud y entrega 100% a los caminos de Dios. Jesucristo perfecto y sin mancha. Entonces, esa vida, ese legado de Jesucristo nos debe motivar para vivir una vida de cristianos engendrados de Dios para adorar el nombre de Dios, siguiendo sus instrucciones. Y eso es lo que la Biblia nos enseña.
En toda la Biblia lo que se persigue, o el objetivo número uno, es que nosotros lleguemos a vivir como Jesucristo vivió. Una vida de santidad, de perfección y de justicia allí. Primera carta del apóstol Pedro, ahí más adelante, de Hebreos. Primera de Pedro ahora, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Allí. Vean lo que nos enseña la Biblia, la palabra de Dios. El apóstol Pedro escribió por inspiración del Espíritu Santo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo, vamos a ver, es Primera de Pedro 2, 21. 2, 21. Vean, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Para vivir una vida tal como Jesucristo la vivió. Para imitar el ejemplo de vida de Jesucristo. Una vida de santidad, de pureza, de entrega, de servicio. Ahora dice, pues para esto fuisteis vosotros llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Ahí está. La vida de Jesucristo debe ser el ejemplo a seguir para cada uno de nosotros, para que sigáis sus pisadas. ¿Cómo vivió Jesucristo? Versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Vean el ejemplo de Jesucristo, versículo 23. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esa vida tenemos que seguir nosotros. Ese ejemplo, ya. Versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Vean entonces la descripción del ejemplo de Jesucristo. Ya. Un hombre de carne y hueso, con una naturaleza humana, pero que cuando le maldecían, no contestaba con maldición. ¿De acuerdo? Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Padecía dolores, afrentas, pero no amenazaba, teniendo el poder, porque era hombre y divino, su naturaleza ahí, ¿verdad? Entonces, dejándonos ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas, el camino, la ruta, la actitud con la cual Jesucristo vivió su vida física, es la misma que nosotros tenemos que imitar. Se entiende perfectamente allí. Primera de Juan, estamos cerca, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6 ahora. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Seguimos viendo el ejemplo de la vida de Jesucristo. Repito la cita, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Ahora hablando de nosotros, en nuestro plano como seguidores de Jesucristo. El que dice que permanece en él, vean ahora, el que se llama cristiano, seguidor de Cristo, el que dice que permanece en él, vean ahora la orden, debe andar como él anduvo. Ese es el ejemplo. Debe andar como él anduvo. Entonces estamos en el tema de cuál va a ser el legado que nosotros le vamos a dejar a las futuras generaciones dentro de la iglesia. Nos van a recordar por nuestras buenas obras, por nuestra entrega a la obra de Dios, por nuestra fe, por nuestra constancia, por la expresión del primer amor, por amar a Dios por encima de todas las cosas y a nuestro prójimo como a sí mismo o a nosotros mismos. ¿Nos van a recordar por ese ejemplo?
o nos van a recordar por nuestras malas obras, por nuestra falta de fe, por nuestra inconstancia, por nuestra vulnerabilidad, por nuestros cambios repentinos en la conducta? ¿Cuál va a ser el ejemplo? Leo una vez más, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Él anduvo en rectitud y obediencia a la ley de Dios. Recuerden que él le dijo a sus discípulos, no penséis que yo he venido a abrogar la ley o a los profetas. Yo no he venido a eso, yo he venido a cumplir la ley de Dios. Nosotros tenemos que estar siendo fieles en el cumplimiento a la ley de Dios. Vean lo importante de seguir el ejemplo de Jesucristo. Vamos ahora a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, para leer el versículo 29. Venimos del que dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora veamos otra faceta de la vida de Jesucristo. Mateo 11, versículo 29. Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedmela y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Dice ahí, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme, estoy en Mateo 11, ¿verdad? Mateo 11, estoy leyendo Marcos. Mateo 11, 29. Otra etapa de la vida de Jesucristo, pero no es el versículo correcto. En Mateo 11, ustedes ya lo tienen ahí, versículo 29. En el 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora bien, el centro de esto, el versículo 29. ¿Cómo andaba Jesucristo? ¿Cuál fue el ejemplo de vida de él? Ahora él nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y vean ahora la orden, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vean el tipo de vida que Jesús llevó. Claramente nos dice, aprended de mí. Etimológicamente la palabra aprender viene del griego aprehendere. Fíjense, aprehendere. Y aprendere significa adquirir. Eso es lo que significa la palabra aprender, adquirir un nuevo conocimiento, adquirir una nueva forma de vivir. Entonces Jesucristo dice ahí, aprended de mí, adquieran una nueva forma de vida, adquieran mi estilo de vida, asimílenlo para sí, aprended de mí, que soy manso y humilde. Características importantes, manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero Jesucristo nos dice, aprended del ministro. No dice, aprended de tu prójimo, aprended de mí, el ejemplo perfecto. Dice, puesto los ojos en Jesucristo, ¿se acuerdan? Allí tenemos que apuntar. Entonces preguntarnos, ¿qué haría Jesucristo en mi lugar cuando estemos en una situación crítica? ¿Cómo actuaría Jesucristo? ¿Qué decisión tomaría Él? Cuando usted tiene que tomar decisiones fundamentales, duras, severas en su vida. Ya, aprende de mí. Él es el ejemplo máximo. Lógicamente hay vidas ejemplares, los apóstoles, ¿sí? Abraham, Noé, Sara, etc. Pero aquí se nos ordena, aprended de mí, que soy manso y humilde. Pero antes nos ha dicho, llevad mi yugo sobre vosotros. Un yugo, ¿sí? Una carga. Pero es un ejemplo de vida santa la que Él nos da. Bien, cuando leemos aprended de mí,
algunos podrán argumentar lo siguiente. Todas las personas que se mencionan en Hebreos 11 fueron llamadas especialmente por Dios. Ya. Fueron unas preparadas directamente por Él para cumplir su propósito. Es un razonamiento lógico humano. Alguna persona agregará, estos héroes de la fe recibieron dones divinos. Además de ello, recibieron la capacidad para cumplir su obra. Es un razonamiento humano. Alguien dirá, pero yo soy un don nadie, comparándose con los campeones de la fe de Hebreos. Pero yo soy un don nadie. Yo no soy una persona común, no soy una persona con esos dones. Yo no he sido preparada ni capacitada como estos héroes de la fe. No tengo aptitudes. Es un razonamiento lógico. Pregunto, ¿será correcto el razonamiento? ¿O usted, igual que Abraham, Noé, Sara, etcétera, Dios le ha dado los dones para ser vencedor? Claro que sí. No podemos justificarnos de esa manera. Ya. ¿Qué tipo de legado puedo yo dejar? Dirá un hombre humanamente pensando. ¿Qué tipo de ejemplo puedo yo dejar si no soy útil para Dios? ¿Sí? Eso es un mal razonamiento. Porque Dios, en el momento que nos ha llamado, ha visto en nosotros cualidades invaluables. En el momento en que Dios puso sus ojos en nosotros, es porque vio en nosotros un potencial grande para llegar a ser también líderes y hombres y mujeres, dejando un buen ejemplo de vida ante los ojos de Dios y de nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros nietos. Este argumento no es avalado, no es plausible, porque no está de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia. Cuando dice, no, pues yo soy un don nadie, yo no tengo condiciones, yo no estoy capacitado para como Abraham, como Noé, como Isaac, no, yo no tengo esas virtudes. Momento, tenemos que entender en nuestro llamamiento. En la palabra de Dios vemos encomiar a los miembros legos, a los miembros comunes, por rasgos característicos de una vida, por un carácter de valentía, un carácter de fe, un carácter de vocación. Otros miembros legos de la iglesia se caracterizan, se destacan por su alto nivel de servicio en la iglesia. Otros se sacrifican por sus hermanos. Y todos esos son virtudes y dones que emanan de Dios para nosotros. Ya. En Romanos 16, vamos a leer una lista de características allí. Romanos capítulo 16, versículos del 1 en adelante, vamos a leer algunas características, repito, de personas tan importantes en la iglesia, pero que no precisamente eran los líderes de la misma. Romanos, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Vean las características de hombres o mujeres que se destacaron por su servicio, por su fe, por su entrega dentro de la iglesia y no eran los líderes de ese grupo. Romanos 16, 1. El apóstol Pablo está escribiendo y dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Ahora vean, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice Pablo. Vean ahora la característica de Febe. ¿Quién era Febe? Un miembro de la iglesia, pero Pablo dice, se la recomiendo, porque ella ha ayudado a muchos, incluso a mí. Y vean que sigue diciendo, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí.
a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Vean el ejemplo de vida ahora de un matrimonio formado por ¿quién? Priscila y Aquila. Un matrimonio que era hospitalario, que daba lo que tenía, sin ningún prejuicio, ¿sí? Y ellos estuvieron dispuestos a exponer su propia vida en defensa de la vida de Pablo. Imagínense, ese es un don, ¿ya? Entonces aquel argumento es que yo no soy capacitado, yo no tengo las virtudes de Noé, de Abraham, de Febe, etcétera. No, eso queda descartado, eso es muy material. Todos tenemos mucho que dar allí. Versículo 5. Saludad también a la iglesia en su casa. Vean que se caracterizaba. Priscila y Aquila tenían a la iglesia todos los sábados en su casa. Esa hospitalidad, esa espontaneidad, ese amor de abrir sus puertas y decir, vengan. Si tenían mucho lo daban, si tenían poco lo daban. Pero vean la actitud. Saludad también a la iglesia en su casa. ¿Qué indica esto? La iglesia se reunía en la casa de Priscila y Aquila. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Y sigue saludando, vean las características. Saludad a María, la cual trabajó mucho entre nosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Y sigue la salutación a todos y cada uno de los miembros legos de la iglesia. Ahora pregunto, ¿tenían ellos las virtudes de Noé y de Abraham? Claro que sí, Dios los llamó para desarrollarse también, ¿ya? 14. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Y sigue mencionando nombres. Vean que hasta difíciles de mencionar. Bien, no los mencionamos mucho. Este es el ejemplo que nosotros tenemos que vivir, ¿sí? Necesitamos entonces allí comprender. No hay que ser superestrellas para merecer el reconocimiento de Dios. No necesitamos ser el gran artista, el gran deportista, la superestrella de cine. No. Lo más importante es tener un corazón sincero delante de Dios. Tener un corazón recto. Y tomar la vida de Jesucristo como el centro y la guía de nuestro camino como cristianos. No necesitamos ser esas superestrellas, ni tener unos grandes dotes físicos, ni atracción física, ni un gran intelecto. La mayoría de los miembros y los apóstoles de Jesucristo eran sin letras, ¿sí? ¿Qué eran? Pescadores, agricultores, personas sencillas, pero con un corazón sincero, con una actitud de servicio. Entonces, ¿estamos dedicados nosotros a servirle a los demás? ¿Estamos sirviéndoles de tal manera que nuestra vida sea un ejemplo para las nuevas generaciones dentro de la iglesia? Hemos sido llamados también a ser testigos de Dios. Una de las obligaciones más importantes del verdadero cristiano es convertirnos en luz. Vosotros sois la luz del mundo. Convertirnos en testigos para el mundo inconverso de que sí se puede seguir una vida santa, pura y dedicada, cumpliendo los mandamientos de Dios. Entonces nosotros somos llamados a ser, repito, la luz del mundo y testigos ante el mundo inconverso. ¿Por qué? Primero,
nuestra vida debe glorificar a Dios. El ejemplo de vida que debemos de estar dejando nosotros debe de ser para la gloria de Dios. Debemos reflejar las cualidades del modo de vida de Dios y de Jesucristo. Eso tenemos que tenerlo claro en la mente. También debemos dejar un recuerdo que convenza al mundo de la verdad de Dios. Que convenza, que impacte, que impresione el sistema de vida de nosotros a nivel de familia, a nivel individual, debe impactar en la sociedad. De tal manera que nuestro ejemplo atraiga a muchas personas a su iglesia. Ese es uno de los recursos que Dios quiere que desarrollemos. Que con nuestro ejemplo de vida atraigamos personas a la iglesia. Desde el punto de vista de Dios. Recuerden que en Juan 6:44 se nos dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Pero nuestro ejemplo influye. Nuestro ejemplo atrae. Es un imán que está jalando. Se impacta a la gente. Si seguimos imitando nosotros la vida de Jesucristo. Ya allí. Entonces Dios va a intervenir a través de nuestro ejemplo y va a atraer a personas a conocer su verdad, ya, para que lleguen a insertarse dentro del pueblo de Dios, a través de nuestras costumbres, nuestro ejemplo, nuestros actos y nuestras creencias en las cosas de Dios. Veamos cómo Pablo lo enfocó, veamos cómo lo trató Pablo. Primera carta de Pedro, 2, 11 y 12. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Vean la perspectiva y el enfoque de Pablo en relación a esto. A este punto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice ahí, amados, yo os ruego, vean, ruego, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos de las carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Esa es la responsabilidad de los miembros de la iglesia. Oír este consejo, esta petición que se está haciendo allí. Este ruego que se hace. Primero que nos abstengamos, dice, de los deseos carnales, que hay una lucha interna ahí. Pero manteniendo buena vuestra manera de vivir. Aún en esta sociedad. En nuestra colonia, en nuestro municipio. Nuestro ejemplo debe ser una buena conducta que impacte, que atraiga a las personas, ¿sí? Manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Que nuestra vida glorifique a Dios, que sea para la honra y gloria de Dios. El ejemplo, la luz del mundo, impactando a la sociedad. Pero necesitamos mantener buena nuestra manera de vivir. Esto es increíble, sí, es increíble. Analizando estos versículos podemos entender que aún cuando hayamos cumplido nuestros días en la tierra, cuando hayamos dejado de existir, nuestro ejemplo volverá a la memoria de otras personas. Nos recordarán por nuestras buenas maneras de vivir. ¿Sí? Será un elemento motivador para que otras personas lleguen a conocer la verdad de Dios. Entonces, manteniendo buena vuestra manera de vivir, evaluemos esta ordenanza.
¿Se resiste usted a las calumnias y ofensas de sus detractores? ¿Cómo las acepta? Cuando se le calumnia, cuando se le ofende, ¿cómo respondemos? ¿Mal por mal? ¿Cuál es el ejemplo de Jesucristo? Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. ¿Sí? Eso es. Pregunto, ¿nos mostramos bondadosos, pacientes y dispuestos a perdonar a nuestros ofensores? Por más fuertes que sean las ofensas, ¿hay bondad en nuestro corazón? ¿Hay paciencia? ¿Estamos dispuestos a perdonar? ¿Somos capaces nosotros de expresar amor y capaces de controlarnos aun cuando se nos acuse falsamente? ¿Somos capaces de amar a nuestros enemigos? Ese es el camino que Dios nos enseña a través de la vida de Jesucristo que hemos visto ya allí. Dejará usted al final una huella duradera que indique la manera de comportarse de un verdadero cristiano en cualquier circunstancia. Son preguntas muy profundas que tenemos que asimilar e irlas respondiendo poco a poco. Nuestros buenos ejemplos de nuestras buenas obras que debemos dejar para las futuras generaciones no es algo que se logre mediante un acto heroico o alguna obra de caridad esporádica que hagamos. No, eso es producto de un sistema de vida constante, día a día, año tras año. Exige una vida entera de servicio, fiel y constante a los caminos de Dios. ¿Qué requiere entonces para ser este tipo de persona? Disciplina continua. Disciplina, constancia, constancia, constancia. ¿Sí? Significa que debemos aprovechar cada oportunidad para hacer el bien y ayudar al prójimo. Aprovechar las oportunidades que tenemos. A medida que comenzamos a responder a la guía del Espíritu Santo de Dios, vamos asumiendo las características de Jesucristo. Y con el tiempo nos iremos pareciendo más y más y más a Jesucristo. Vamos desarrollando ese carácter. Segunda de Corintios 3, 18. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18 ahora. Se nos motiva en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18 a lo siguiente. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, ¿ven el proceso? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nos vamos desarrollando día a día. Nuestro carácter crece día a día en forma continua. ¿Para qué? Para llegar a ser, para llegar a reflejar la gloria de Jesucristo allí. Nos transformamos de gloria en gloria. ¿Cómo? Aprovechando la oportunidad para servir. Dejando un buen ejemplo. Generando buenas obras delante de nosotros, de nuestros hijos en primer lugar, de los miembros de la iglesia. Pero nuestra transformación va a ir de gloria en gloria, no de derrota en derrota, sino que va a ir de triunfo en triunfo, hasta llegar a tener la misma imagen de Jesucristo, a través del trabajo del Espíritu Santo de Dios. Entonces nuestro proceso de crecimiento va a ir día a día, año a año. Que sea la meta de cada uno de nosotros hacernos un buen nombre
para la gloria de Dios. ¿Sí? Tener buenas conductas para glorificar el nombre de Dios. Ese es el propósito. Que yo vaya imitando y desarrollando la vida y el ejemplo de Jesucristo. ¿Con qué propósito? ¿Para que me exalten? No, para que todo sea para la gloria de Dios. El poder del Espíritu Santo puede generar esos cambios en nuestra vida. Llevar una vida digna tiene como propósito final convertirnos en seres de valor para Dios. Pero esto para toda la eternidad. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Ahí leemos: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Vean lo que se nos ofrece. Se va a escribir un nombre nuevo, con las características que hayamos desarrollado de servicio, de humildad, de un corazón sincero. Se promete entonces escribir un nombre nuevo allí. Apocalipsis 2, versículo 17. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Vean la promesa. Si llegamos a desarrollar, a crecer, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, ahora dice: les daré una piedrecita blanca. Y en esta piedrecita blanca un nombre escrito, un nombre nuevo. ¿Ya? Este nombre no solo representará en el reino de Dios nuestra posición en el reino de Dios, el cargo que tendremos en el reino de Dios, sino que también ese nombre nuevo que se nos ofrece se refiere a el carácter o la característica que hayamos desarrollado nosotros en esta vida. De Abraham se le llegó a conocer como el padre de los fieles, el nombre de Abraham. ¿Cuál será nuestro nombre? Ese nombre nuevo dependerá del carácter que hayamos desarrollado en esta vida y del cargo y la posición que tendremos en el reino de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Qué nombre se escribirá en esa piedrecita? ¿Cuál será el nombre? Repito, el nombre estará ligado al cargo que tendremos en el reino de Dios y a la característica que hayamos desarrollado en esta vida. Por ejemplo, pensemos, Moisés dice que fue el hombre más manso, característica, la mansedumbre. ¿Cuál será nuestra característica para que aparezca en esa piedrecita? ¿Perseverancia? ¿Podrá ser esa? ¿Fidelidad? ¿Servicio? ¿Cuál será ese nombre? Depende de la característica que hayamos desarrollado en esta experiencia de vida, siguiendo el ejemplo de la vida de Jesucristo. Ese es el portentoso futuro. Esa es la gran promesa que se nos hace allí. Ya. Un nombre nuevo. Abraham, padre de los fieles. Ya. No hay duda entonces que estos rasgos de su carácter estarán incorporados en su nombre nuevo, como hijo de Dios, como hijo de Dios. De David se habla como un varón conforme al corazón de Dios. Es un nombre. ¿Cuál será nuestro nombre? ¿Cuál será?
¿Qué identificará nuestro carácter? ¿Con qué nombre seremos identificados en el reino de Dios? ¿Cuál será la característica que lo distinga a usted en el reino de Dios? ¿Se nos recordará como amigos fieles, leales, siervos fieles, entregados? ¿Como servidores? ¿Como alguien que dedicó su vida al servicio de los demás? ¿Cuál es la característica? Entonces, la respuesta depende de la manera como cumplamos nuestro llamamiento ahora. Y la diligencia que tomemos previos a entrar a la vida eterna. Ese es el gran objetivo que Dios tiene ahí. Por lo tanto, pidámosle a Dios que nos ayude a desarrollar un excelente carácter como cristianos en esta vida. Y que seamos capaces de dejar también un impresionante ejemplo a las futuras generaciones, así como también ese nombre nuevo, repito, indicará el puesto que usted ocupará en el reino de Dios. Por lo tanto, nuestro ejemplo debe ser un ejemplo de vida ejemplar para que las futuras generaciones nos recuerden como personas de fe entregadas, que defendimos la verdad, que caminamos en los caminos de Dios, siguiendo sus instrucciones, no importando la adversidad de la vida, no importando las pruebas y dificultades que la sociedad nos presente. Llegaremos entonces al final. Nuestra meta es ser parte de la familia divina de Dios, dejando un buen legado o un buen ejemplo a través de nuestras vidas dedicadas y de servicio a honrar siempre el nombre de Dios. Que esa sea nuestra meta como cristianos.